Estimados hermanos y amigos, el tema de hoy es Isaías, Dios es mi salvación. Los tiempos del profeta Isaías eran muy difíciles. Por un lado, el pueblo y la mayor parte de los reyes contemporáneos de Israel y de Judá vivían en permanente apostasía e idolatría. Y por otro, y como consecuencia de lo anterior, Dios les había retirado su gracia y protección divina. Esto se traducía en constantes desencuentros y derrotas con los pueblos rivales vecinos. En las escasas ocasiones en las que algún rey de Judá, quebrantado por la adversidad padecida, buscaba la ayuda de Dios, la recibía con prontitud y abundancia. Y eran tan grandes esas demostraciones de salvación temporal de parte de Dios, librándoles de sus enemigos terrenos que les afligían, que el profeta Isaías, guiado por el Espíritu Santo, veía en ellas un tipo profético de la salvación futura, venidera, que obraría el Mesías para toda la humanidad. Algo grande y digno de ser cantado por su pueblo. Cantaré a ti, Dios es salvación, decía la palabra. Veamos, en primer lugar, que Isaías dice que Dios es salvación. Dios es, quiere decir que la salvación es un atributo de Dios, que surge de otros atributos, como la misericordia, la bondad y el amor. Es un atributo que da confianza y esperanza. En Isaías 12:2 se dice: He aquí Dios es salvación, no temeré. Que Dios sea salvación, que Él mismo sea salvación, produce confianza. No temeré, no tendré miedo. Es un atributo que Dios mismo muestra a su pueblo con poder. En el Salmo 3:8 se dice: La salvación es de Jehová, sobre tu pueblo sea tu bendición. Y en Éxodo 14:13, Moisés dijo al pueblo: No temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios nunca más los veréis. La salvación de Dios es sobre su pueblo. El pueblo de Dios ve la salvación de Dios cuando ésta le es enviada. Incluso cuando el pueblo de Dios es desobediente o rebelde, Dios es salvación para él. En 1 de Crónicas 16:35 se dice: Decid, sálvanos, oh Dios, salvación nuestra. Recógenos y líbranos de las naciones, para que confesemos tu santo nombre y nos gloriemos en tus alabanzas. En Jonás 2:9, con voz de alabanza te ofreceré sacrificio, la salvación es de Jehová. En ambos casos se está hablando de rebeldía, de un pueblo rebelde que no está siendo en este momento leal a Dios, y a pesar de eso, Dios está siendo redentor, salvador con ellos. Dios es salvación. Y es salvación en todo tipo y forma. Cuando la Biblia habla de salvación, habla de diferentes cosas. Habla de liberación, de solución a un problema, de victoria o defensa o de ayuda frente al enemigo.
cuando la Biblia habla de salvación, no siempre quiere hablar de lo mismo. La salvación puede ser algo temporal, algo muy temporal. Una victoria en una batalla. Eso es salvación de Dios. Es algo temporal, pero también puede ser una salvación eterna. Cuando Dios perdona pecados, los perdona para siempre. Para siempre. Dios borra los pecados para siempre. Por tanto, la victoria frente al enemigo que busca destruirnos es salvación. 1 Samuel 14:45, Jonatán, el que ha hecho esta grande salvación en Israel, está refiriendo a victorias en batallas contra los enemigos. 1 Samuel 19:5, mató al filisteo y Jehová dio gran salvación a todo Israel cuando David mató a Goliat. Salmo 35:3, saca la lanza contra mis perseguidores, di a mi alma, yo soy tu salvación. En todos estos textos está hablando de salvación temporal, en salvación en forma de victoria, de derrota del enemigo. También la justicia y la verdad que hacen frente a la injusticia y a la mentira del pecado es salvación. Cuando Dios hace que la verdad triunfe sobre la mentira o la justicia sobre la injusticia, se está hablando de salvación. En el Salmo 24:5 se dice, Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Cuando Dios ayuda a alguien que está siendo defraudado, afligido, oprimido, y le libra de esa aflicción temporal, se habla de salvación. Salmo 25:5. Encamíname en tu verdad porque tú eres el Dios de mi salvación. Que Dios nos dé la verdad por victoria. La fortaleza que nos libra de nuestros propios miedos, que nos anima a seguir adelante, también es salvación. Salmo 27:1. Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Salmo 37, 39 y 38, 22. La salvación de los justos es de Jehová, y Él es su fortaleza en el tiempo de la angustia. Apresúrate a ayudarme, oh Señor, mi salvación. Cuando Dios nos libera de la angustia, nos está dando una forma de salvación. La gracia que nos quita el estigma social heredado o recibido también es salvación. En 1 Samuel 2:1, Ana oró y dijo, mi corazón se regocija en Jehová, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos por cuanto me alegré en tu salvación. La salvación de Ana consistió en que Dios le dio un hijo y le libró del estigma social que tenía. Ella era considerada una mujer inútil, que no cumplía con su propósito como mujer en la sociedad. Cuando Dios le dio un hijo, cuando Dios la hizo ser útil, cuando Dios la hizo ser mujer, madre, ella sintió que Dios la había salvado. En el Salmo 27:9 se dice, no escondas tu rostro de mí, no apartes con ira a tu siervo. Mi ayuda ha sido, no me dejes ni me desampare, Dios de mi salvación. Cuando Dios nos ayuda en cualquier cosa de la vida, Dios nos da salvación. Por tanto, la salvación en la Biblia tiene que ver con hechos puntuales, terrenos, temporales, físicos, psicofísicos, anímicos, con victorias en diferentes ámbitos de la vida que Dios da a su pueblo. La salvación también se usa en la Biblia para hablar, por supuesto, de los beneficios eternos que trascienden a la otra vida, en el más allá o en la eternidad.
cuando se nos habla de que una persona recibe vida eterna, o que una persona cuando muera va a ir con Dios, a estar con Dios, se está hablando de salvación en el grado más bonito de la palabra. Salvación más trascendente de la palabra salvación. La salvación eterna afecta al alma y al ámbito de la percepción de lo invisible. En Isaías 61:10 se dice: mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia. Aquí el profeta está pensando en la salvación eterna. Y en Joel 2:32 se dice: todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo, en el remanente al cual él habrá llamado. También aquí Joel está hablando de la salvación eterna. Por tanto, la salvación eterna, que es la imputación de inocencia al pecador culpable, aplicándole los méritos de Cristo para hacerle acto, para estar en la presencia de Dios, disfrutando juntamente con Él de todas las maravillas que están vinculadas a esa eternidad. Todo eso es salvación con mayúscula. Isaías 45:17. Israel será salvo en Jehová con salvación eterna. Aquí no se está hablando de una victoria, de una ayuda temporal. Israel será salvo en Jehová con salvación eterna por todos los siglos. Y en Isaías 51:6, mi salvación será para siempre, mi justicia no perecerá. Aquí se está hablando de salvación por los siglos de los siglos. La salvación eterna de Dios es sólo y únicamente posible por medio de su Hijo Jesucristo, del Cristo, del Mesías. Lucas 19:9. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa. Hechos 4:12. Y en ningún otro hay salvación. Está hablando de Jesús. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Por tanto, la salvación de Dios es en Cristo su Hijo. Y es un don, un regalo de gracia de parte de Dios. La gracia redentora libra al pecador culpable del justo castigo que merece. En Lucas 1:77 se nos dice que Jesús vino para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados. Y en Juan 3:16 se dice: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La salvación eterna de Dios libra al pecador de su condición de reo, de merecedor de la muerte, le da el perdón, le hace recipiente de la vida de Dios, de la vida eterna. Y la gracia redentora se recibe por medio de la fe, por medio de la fe, que eleva los ojos arrepentidos y esperanzados a Dios. Isaías 45:22 dice: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Mirad a mí y sed salvos. Se habla de la fe como, por tanto, de una mirada de arrepentimiento, de esperanza, de salvación. Efesios 2:8. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don
de Dios. Por tanto, Isaías nos dice que Dios es salvación. La salvación está en Dios, por medio de la obra de su Hijo Jesucristo. Pero también Isaías nos dice, Dios es mi salvación. No solamente dice Dios es salvación, sino que Dios es mi salvación. Esto es muy importante y hay una diferencia. De nada sirve entender que Dios es salvación, salvación potencial para cualquiera que la reciba. De nada sirve esto. Se le debe ver a Dios como la salvación de uno mismo. Es decir, como mi Salvador. Se debe ver a Dios como mi Salvador, como mi salvación. En el entorno donde se enseña la Biblia, bien, es raro que alguien no sepa que Dios es salvación a través de su Hijo Jesucristo. Pero hay muchas personas que creyendo esto no pueden decir que Dios es su salvación, que tienen la salvación. Hay muchas personas que no lo pueden decir porque no tienen la salvación. Saben que Dios es salvación, pero no pueden decir Dios es mi salvación. En Isaías 12:2 se dice, he aquí Dios es salvación mía. Me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová, quien ha sido salvación para mí. Dios es salvación mía. Jehová ha sido salvación para mí. Una persona tiene que llegar a esto. No basta con saber que Dios es salvación. Tiene que llegar al paso siguiente, que es poder decir, Dios es mi salvación. La salvación de Dios es salvación real cuando la experimentamos nosotros mismos. En Job 13:16 se dice, Él mismo será mi salvación. Y en Isaías 54:17, su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Entonces, la salvación pasa a ser algo propio cuando pasa de ser algo oído de otros o algo visto con los ojos de otros, cuando pasa a ser percibido, entendido como algo de uno mismo. En Job 42:2 y 5 al 6 se dice, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. De oídas te había oído. ¿Cuántas personas de oída han oído saber que Dios es omnisciente, todopoderoso, bondadoso, justo, que Dios es salvación, que Cristo es el Hijo de Dios enviado al mundo para ser el Salvador? ¿Cuántas personas saben esto, pero no tienen la salvación? No pueden decir como Job, mas ahora mis ojos te ven. Ahora mis ojos te ven. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento. Toda persona debe tener una experiencia personal de salvación con Dios. Esta experiencia es intransferible. La experiencia de otro no te sirve a ti.
puedes tener a tu lado una persona que te habla de la salvación, que te dice que Dios es salvación, que Él tiene la salvación, que Dios es su salvación. Puedes tener a alguien muy cercano a ti que te hable en esos términos, pero solo tendrás la salvación cuando puedas decir: Dios es mi salvación. Es mi salvación. Solo podrás decir Dios es mi salvación cuando tú mismo llegues a creer en Cristo como tu Salvador. No meramente como Salvador, sino como tu Salvador. En Juan 4:41 al 42 se dice que creyeron muchos más por la palabra de Él, de Jesús. Y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Nosotros mismos hemos oído y sabemos. ¿Has oído? ¿Has sabido por ti mismo que Jesús es tu Salvador? No el Salvador. Está bien, hay que saber que Dios es el Salvador por su Hijo Jesucristo, eso hay que saberlo. Pero has entendido que Dios es tu Salvador, que Cristo es tu Salvador. Has tenido una experiencia de fe en la que, arrepentido, has ido a Cristo, le has pedido que te limpie tus pecados, que te perdone tus pecados. ¿Has tenido esa experiencia? Solo quienes tienen la salvación de verdad viven en la fortaleza, en el gozo y en la paz que produce la salvación. La salvación no es una cuestión teórica, no es cuestión de decir tengo la salvación, soy salvo. Quienes tienen la salvación tienen un tipo de vida, una actitud vital. No es cuestión de decir estoy sano y comportarte como un enfermo. No es cuestión, por tanto, de decir tengo la salvación y vivir como un esclavo del mundo, del pecado, de ti mismo. Tener la salvación, tener a Cristo, es vivir en Cristo. Es vivir de una manera distinta. Dice Éxodo 15:2, Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios, y lo alabaré, Dios de mi Padre, y lo enalteceré. Una persona salva es una persona feliz, una persona fuerte, una persona noble, justa. Tener la salvación cambia a las personas. Dice el Salmo 62, versículo 1, en Dios solamente está acallada mi alma. De Él viene mi salvación. El alma de una persona salva es un alma serena, tranquila. Aquellos que no conocen a Dios, que no tienen la salvación, viven como personas llenas de miedos, de angustias, de desesperanzas, de afanes, de preocupaciones. Los que no tienen la salvación viven vidas en que la evidencia de que no tienen la salvación es que sus almas carecen de paz, de consuelo, de fortaleza.
de ánimo. La salvación de Dios es algo que se vive cada día de la vida. La salvación es como un vestido que lleva el que es salvo, que lleva puesto cada día. En Isaías 61:10 se dice: en gran manera me gozaré en Jehová. Mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió, y como a novia adornada con sus joyas. El salvo vive feliz. No importa cuáles sean las circunstancias de la vida. El salvo tiene lo más grande que una persona puede tener. Tiene su pasaporte en regla, su pasaporte de la eternidad en regla. Tiene sus cuentas al día con Dios. Tiene un lugar esperándole con Dios. ¿Qué es mejor? Es mejor que cualquier lugar en esta tierra. Tener la salvación es vivir permanentemente en una fortaleza o en un castillo. Es llevar siempre un escudo protector. Salmo 18:2. Jehová, roca mía y castillo mío, y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía. En él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Un cristiano vive seguro, se siente seguro. Dios está con él. ¿Qué puede pasarle? Dios le ha dado lo más grande. ¿Qué puede faltarle? El que nos ha dado la salvación eterna de nuestras almas, ¿no nos dará también las cosas pequeñas de esta vida? Salud, trabajo, afecto. El que nos ha dado lo más grande, ¿dejará de darnos lo pequeño? El que nos ha dado lo eterno, ¿no nos dará lo temporal? Dice el Salmo 68, versículo 19. Bendito el Señor, cada día nos colma de beneficios el Dios de nuestra salvación. Un hijo de Dios cada día ve la mano de Dios en su vida. Cada día, en algo, ve esa mano de Dios. La salvación nos hace entender cuándo y qué debemos hacer en cada momento de la vida. El creyente no está desasistido, no está abandonado, desamparado. El creyente sabe cuándo tiene que estarse quieto y esperar en Dios. A veces hay que estarse quieto y esperar, solo esperar. Otras veces tiene que clamar, orar, pedir. Otras veces tiene que actuar. El creyente sabe. Dice Isaías 30:15, así dijo Jehová el Señor, en descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Así sucede en muchos momentos de la vida. En otros momentos, por el contrario, Salmo 79:9, hay que clamar, ayúdanos, oh Dios de nuestra salvación, y líbranos. Unas veces hay que quedarse quieto, otras hay que clamar, y otras hay que actuar. Jonás 2:9, te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí, la salvación es de Jehová. Pero el creyente sabe en cada momento qué debe de hacer. ¿Qué debe hacer? Estimados hermanos y amigos, hemos hablado de Isaías, Dios es mi salvación. Y hemos visto que Isaías dice que Dios es salvación. Dios es quiere decir que la salvación es un atributo de Dios que surge de otros atributos como la misericordia, la bondad y el amor. Dios es salvación en todo tipo y forma, mediante liberación, solución, victoria, defensa, ayuda, etc. Dios es salvación de tipo temporal o de tipo eterno. La salvación, en cualquier caso, es un don de la gracia de Dios que se recibe por medio de la fe. Pero Isaías también dice, Dios es mi salvación.
Y hemos visto que de nada sirve entender que Dios es salvación en general o para otros. Se le debe ver como salvación propia o apropiada, es decir, como mi salvación. La salvación de Dios es salvación real cuando la experimentamos nosotros mismos. Solo quienes tienen la salvación viven en fortaleza, gozo y paz. La salvación de Dios debe vivirse cada día, confiando, clamando o actuando. En Isaías 33, 2 se dice: Oh Jehová, ten misericordia de nosotros. A ti hemos esperado. Tú, brazo de ellos en la mañana, sé también nuestra salvación en tiempo de la tribulación. Que el Señor nos ayude a entender que Dios es salvación, pero que también debe ser tu salvación. Amén. Oremos. Gracias, Señor, por tu palabra. Ayúdenos a entender lo que nos dices en ella. Entender que no hay salvación fuera de ti, que todo tipo y forma de salvación viene de ti, pero sobre todo, Señor, ayúdanos a entender que tú tienes que ser nuestra salvación cada día de nuestra vida. Primeramente nuestra salvación eterna, pero también nuestra salvación en cualquier situación difícil, cualquier situación de la vida en la que necesitemos tu ayuda. Danos la gracia de entender estas cosas, Señor. Una vez pedimos por los hermanos enfermos, cuyos nombres mencionamos frecuentemente y tú conoces. Te pedimos, Señor, por los que están en hospitales o en sus casas, por los que están pendientes de recuperación, sometidos a tratamientos, a rehabilitación, por los que están pendientes de operaciones, pruebas. Ayúdanos, Señor, a todos. Ten misericordia de todos nosotros. Gracias, Señor, porque también tú provees trabajo, tú cuidas, tú alivias, consuelas. Gracias, Señor. Sé salvación para todo tu pueblo. Por Jesucristo, tu Hijo. Amén. Que el Señor nos bendiga a todos. Amén.